Buenas tardes, maestro. Hoy le voy a explicar el tema de funciones de distribución de probabilidades. Soy el alumno Ángel Javier Avendaño Cosme de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Para comenzar, le muestro el índice, la introducción. El siguiente orden es la introducción, los subtemas, que es el 3.1, que son variables aleatorias y su clasificación. 3.2, distribuciones de probabilidad discreta. 3.3, distribución hipergeométrica. 3.4, distribución de Poisson. 3.5, distribuciones de probabilidad continua. 3.6, distribución T. 3.7, distribución chi cuadrada. 3.8, distribución F. 3.9, esperanza matemática. Y la conclusión y las referencias bibliográficas. Para comenzar, 3.1, las variables aleatorias y su clasificación. ¿Qué son las variables aleatorias y su clasificación? Una variable aleatoria es un valor numérico que corresponde a un resultado de un experimento aleatorio. Las variables aleatorias suelen tomar valores reales, pero se pueden considerar valores aleatorios como valores lógicos, funciones o cualquier tipo de elementos de una especie medible. El término elemento aleatorio se utiliza para englobar todo este tipo de conceptos relacionados. Un concepto relacionado es el de proceso estocástico, un conjunto de variables aleatorias ordenadas. Las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas, en función de que tomen un número finito o número numerable, dos valores, o bien un número infinito no numerable de tres valores, respectivamente. Discretas, que son las que toman un número infinito, numerable de valores. Por ejemplo, el número de caras obtenidas al lanzar dos monedas. Continuas, pueden tomar valores en R, por ejemplo, tiempo de fallo de un componente. Para variables con valores en las variables aleatorias se clasifican usualmente en variables aleatorias discretas. Una B por A es discreta si su recorrido es conjunto discreto. La variable del ejemplo anterior es discreta. Sus probabilidades se recogen en la función de cuantía. Variable aleatoria continua. En B por A es continua si su recorrido es un conjunto no numerable. Intuitivamente eso significa que el conjunto de posibles valores de la variable abarca todo un intervalo de números reales. 3.2, distribuciones de probabilidad discreta. Una distribución discreta describe la probabilidad de ocurrencia de cada valor de una variable aleatoria. Es una variable aleatoria que tiene valores contables, tales como una lista de enteros no negativos, como una distribución de probabilidad discreta. Cada valor posible de una variable aleatoria discreta puede estar asociado con una probabilidad distinta a cero. Por lo tanto, una distribución de probabilidad discreta suele representarse en forma tabular. Se denomina distribución de variable discreta aquella cuya función de probabilidad solo toma valores positivos en un conjunto de valores de finito o infinito numerable. A dicha función se le llama función de masa de probabilidad. La distribución uniforme discreta que recoge un conjunto finito de valores que resultan ser todos iguales probables. Esta distribución describe, por ejemplo, el comportamiento aleatorio de una moneda, un dado o una ruleta de casino equilibrados, sin sesgo. Y la 3.3, que es la distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica es una distribución discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo, como se conoce el total de elementos en la población de la cual proviene la muestra. Cada elemento de la muestra tiene dos posibles resultados, es un evento o un no evento. Las muestras no tienen reemplazo, por lo que cada elemento de la muestra es diferente. Cuando se elige un elemento de la población, no se puede volver a elegir, por lo tanto, la probabilidad de un elemento sea seleccionado aumenta con cada ensayo, presuponiendo que aún no haya sido seleccionado. Se utiliza la distribución hipergeométrica para muestras obtenidas de poblaciones relativamente pequeñas, sin reemplazo. Por ejemplo, las distribuciones hipergeométricas se utilizan en la prueba exacta de Fisher para probar la diferencia entre dos proporciones en muestreos de aceptación con atributos cuando se toman muestras de un lote aislado de tamaño finito. La distribución geométrica se define por tres parámetros: tamaño de la población, control de eventos en la población y tamaño de la muestra.
3.4, distribución de Poisson. Esta distribución es una de las más importantes distribuciones de variable discreta. Sus principales aplicaciones hacen referencia a la modelización de situaciones en la que nos interesa determinar el número de hechos de cierto tipo que pueden producir en un intervalo de tiempo o de espacio, bajo presupuestos de la aleatoriedad y ciertas circunstancias restrictivas. Otro de sus usos frecuentes es la consideración límite de procesos dicotómicos reiterados en un gran número de veces y la probabilidad de obtener un éxito es muy pequeña. 3.5, distribuciones de probabilidad continua. Las distribuciones de probabilidad son idealizaciones de los polígonos de frecuencias. En el caso de una variable estadísticas continuas, consideramos el histograma de frecuencias relativas y se comprueba que al aumentar el número de datos y el número de clases del histograma tiende a estabilizarse, llegando a convertirse en su perfil en la gráfica de una función. Las distribuciones de probabilidad de variable continua se definen mediante una función y igual a f de x, llamada función de probabilidad o función de densidad. Así como en el histograma, la frecuencia viene dada en el área. En la función de densidad, la probabilidad viene dada en el área de abajo de la curva. 3.6, distribución T. La distribución T de Student o distribución T es un modelo teórico utilizado para aproximar el modelo del primer orden de una población normalmente distribuida, cuando el tamaño de la muestra es pequeño y se desconoce la distribución típica. La distribución T es una distribución de probabilidad que estima el valor de la medida de una muestra pequeña extraída de una población que sigue una distribución normal y de la cual no conocemos su distribución típica. 3.7, distribución chi cuadrada. La distribución de chi cuadrada es una distribución continua que se especifica por los grados de libertad y el parámetro de no centralidad. La distribución es positivamente asimétrica, pero la simetría disminuye al aumentar los grados de libertad. Minitat utiliza la distribución de chi cuadrada por 2 en pruebas de significancia estadística para comprobar que también se ajusta una muestra de una distribución teórica, para comprobar de independencia de la variedad de categorías. La distribución de chi cuadrado se utiliza principalmente en las pruebas de hipótesis y en menor medida para los intervalos de confianza para la varianza de una población cuando la distribución subyacente es normal. 3.8, distribución F. La distribución F sirve para demostrar las variaciones de una población. Más específicamente, se usa en la distribución F cuando se busca estudiar la razón de las variancias de dos poblaciones distribuidas normalmente. Asimismo, ese tipo de distribución también se utiliza en un análisis de varianza en un factor, ANOVA. El análisis de la varianza se encarga de comparar la variación entre varios grupos o poblaciones y la variación que hay dentro de cada una de ellas. Para lograrlo se usa una proporción de variaciones. La distribución F permite analizar la relación entre las variancias. Aquí están las propiedades de la distribución F. La distribución F tiene grados de libertad. Esta es una característica que poseen las distribuciones T y chi cuadrado. En el caso de la distribución T, el número de grados de libertad es 1 menos que el tamaño de la muestra. 3.9, esperanza matemática. La esperanza matemática de una variable aleatoria X es el número que expresa el valor medio del fenómeno que representa dicha variable. La esperanza matemática, también llamado valor esperado, es igual al sumatorio de las probabilidades que exista un suceso aleatorio, multiplicado por el valor del suceso aleatorio. Dicho de otra forma, es el valor medio de un conjunto de datos. Esto teniendo en cuenta que el término esperanza matemática está acuñado con la teoría de la probabilidad. Los nombres de esperanza matemáticas y valor esperado tienen su origen en los juegos de azar y hacen referencia a la ganancia promedio esperada de un jugador cuando hace un gran número de apuestas. Si la esperanza matemática es 0, x igual a 0, el juego es equitativo, es decir, no existe ventaja ni para el jugador ni para la banca. Aquí muestro un ejemplo. Esta es la conclusión. Estas son las referencias. Eso sería todo. Gracias.